Muy bien, vamos a hacer el estudio para Shab Vayelech 5782. Estamos en estos días previos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y hoy particularmente Shabbat Shuvah, es el sábado de retorno, ¿sí? Es el sábado intermedio en estos 10 días. Básicamente, la parashá de esta semana es la despedida total y absoluta de Moshe de este mundo, el mundo físico. Y cuando hace eso, hay algunas cositas que son muy interesantes. Por ejemplo, él termina de escribir el rollo de la Torá. Entonces, hay una misvá por la cual todos tendríamos que escribir un rollo de Torá. En la actualidad, ¿cómo se ha interpretado esa misvá? ¿Cómo la cumplimos? Con tener un texto en nuestros hogares, con haber comprado un texto de Torá, ya estamos cumpliendo con esa misvá. Ahí vemos entonces cómo el principio se transporta al contexto, no es lo mismo. En la antigüedad no ibas a una librería a comprar un libro. Hoy en la antigüedad vas a una librería y compras un libro, ¿sí? Y si lo actualizamos al hoy ahora, 2021, pues lo puedes tener en el celular, lo puedes tener en la computadora. La idea es tener contacto con el texto, ¿sí? Por otro lado, hay un repetirle a Yoshua que tenga confianza en que Dios no lo va a abandonar, porque el liderazgo de Moshe era un liderazgo muy fuerte, muy grande, y de repente no iba a estar más. Entonces, el segundo tenía que hacerse cargo de conquistar la tierra, y esa era una experiencia que Moshe no tuvo. La parte de Moshe fue sacar a Israel de Egipto y traer, a través de su trabajo, traer la revelación, la Torá, al pueblo de Israel. Después conducirlos hasta el límite, y en el límite el futuro iba a pertenecer a Yoshua y el resto de las tribus. Y también les avisa, y lo vuelve a repetir otra vez el texto, que Israel va a alejarse cometiendo idolatría, y que cuando pase eso, entonces Dios va a ocultar su rostro. El peor de todos los, entre comillas, de todos los problemas que puede tener Israel por equivocarse, por no vivir la Torá, el peor de todos es cuando Dios te oculta el rostro. Piénsenlo ustedes, entre nosotros, entre las personas, ¿qué pasaría si una persona a la cual queremos directamente no nos mira a los ojos? Se oculta de nosotros, y cuando queremos acceder a esa persona, nos sigue ocultando el rostro. ¿Hasta cuándo? Hasta que Israel haga teshuvá. Entonces, si esa es la cuestión es qué es la teshuvá. Como estamos en estos días de retorno, hemos hecho el mikvé, o hacemos el mikvé, nos sumergimos 3 veces en agua, lo hacemos, decimos la oración respectiva, y lo hacemos en el nombre de Yeshua, en tanto y en cuanto lo consideramos nuestra autoridad, y vivimos la Torá, tratamos de vivir la Torá como Él enseñó. Cuando hacemos todo esto, lo que estamos tratando de hacer es actos en el mundo físico que implican intenciones en el desarrollo de nuestra alma. Si nos quedamos en la teoría nada más, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra, nos quedamos a mitad de camino. Por eso la Torá tiene que ser vivida. La Torá es un orden de vida, no es una creencia. Descansar en Shabbat no es una creencia, es un orden de vida, es una mitzvah, es un mandamiento. Reunirnos en la festividad no es una creencia, hay que festejar las fiestas bíblicas. Ese es el pensamiento de la sociedad occidental, que tratan de ser bíblicos cuando son antibíblicos, y ya se los voy a demostrar hoy con un texto. La Torá se vive, la Torá dice, y te reunirás en tal fecha, y esto lo harás en un ciclo anual, Levítico capítulo 23. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No creemos que sí, que tal cosa es tal otra, sino nos juntamos, el hecho físico. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo físico. La creencia es física, es acción, no es intelecto. Por supuesto, están los famosos textos, es justo por la fe vivida, ya lo hemos explicado en esta comunidad. Eso es otra cosa. Eso significa que cuando no podemos actuar porque excede a nuestra capacidad humana, lo único que nos queda es la emuná, la base sólida.
Pero siempre que podamos actuar, primero está la acción. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Ahora bien, ¿cuándo empezó Yeshua su mensaje público? De acuerdo a Mateo, que es el libro dicho por los mismos autores intelectuales de la religión occidental, es el libro dirigido a los judíos. ¿Sí? ¿Cuándo empezó? En Yom Kippur. ¿Por qué? Porque estuvo 40 días en el desierto. Y antes de ir al desierto hizo la Tevilá. Mikvé es en lugar, en una pileta, para hacerlo muy sencillo, y Tevilá es en aguas urgentes en los ríos, que fue cuando estuvo con su primo, con Yohanan Amadil, Juan el Bautista. ¿Sí? Y 40 días previos, desde el mes de Lul hasta Yom Kippur. En Yom Kippur, ¿qué fue lo que pasó en Yom Kippur? Dios le entregó a Moshe las segundas tablas de Torá. Por eso es el día de la capará, de la expiación. ¿Cuál fue la primera expiación del pueblo de Israel grande? El becerro de oro que se mataron los muchachos. No tiene otra cosa más que hacer que un becerro de oro. Dios lo saca de la oración en Egipto y lo primero que hacen, al primer gran problema, es un becerro de oro. Eso nos muestra que Israel nunca cumplió, por así decirlo, todo el pueblo los mandamientos, sino que Dios siempre trató de juntar a Israel a través de la Torá. Y una de las funciones del Mesías justamente es que Israel vuelva a la Torá y que las naciones vivan como la Torá lo dice. Bueno, fíjense ustedes, si Yeshua comienza en Yom Kippur, por eso hemos leído Mateo 4:17, y empezó diciendo, hagan teshuvá, arrepiéntanse, la traducción pésima, hagan teshuvá porque el reino de los cielos está cerca, y no se ha acercado, como se traduce en todas las Biblias, porque en el hebreo no existe el participio, está cerca, aquí y ahora. Es decir, Dios está aquí y ahora cerca de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para conectarnos con Él? Volver a Él. ¿Cómo se vuelve a Él? Viviendo la Torá. ¿Cómo vivimos la Torá? Como Yeshua la enseñó. Por eso es el Mesías. Bueno, toda esta introducción es para leerles un versículo bíblico que posiblemente lo hayan leído muchas veces y lo hayan pasado por alto porque no dice nada, pero dice un montón de cosas. Todo va a depender de cómo lo leamos. Como saben que estoy escribiendo un comentario al libro de los Hechos, ya estoy por el capítulo 3. Y me encontré con algo que lo leí. No entiendo. Y después empecé a desgranar el texto. Se lo voy a leer, no soy el texto bíblico, pero se los quiero leer, porque así podemos entenderlo. Resulta que habían sido enviados Bernabé, Simón y Saulo a Antioquía, y estaban enseñando sobre la palabra, sobre la Torá y todo. Entonces después se fueron a la isla de Chipre, 13, 4, 5. Y en Salamina anunciaban el texto, la traducción, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La Torá. No hay otra cosa que sea la palabra de Dios. ¿Estamos? Está clarísimo. En la sinagoga de los judíos. Pero ¿por qué decir sinagoga y decir judíos? ¿Por qué no decir la sinagoga? Bueno, vamos por partes. Primero, la palabra de Dios es la Torá. No es que Cristo murió y resucitó al tercer día. Eso es cristianismo, siglo II en adelante. El libro de Hechos fue escrito antes de la destrucción del segundo templo. Entre el 45 y el 55, más o menos. Año más, año menos. Más o menos. Bueno, la palabra de Dios, esto es un texto de judíos entre judíos y entre prosélitos. Es la Torá. Y se la enseñaba en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué la sinagoga de los judíos? Porque en ese momento, cuando se escribió este texto, la palabra sinagoga, sinagogué en griego, significa reunión de personas para un propósito. En ese momento, la palabra sinagoga podía ser, y va en serio, la sinagoga de Boca, la sinagoga de River, la sinagoga de Almirante Brown, la sinagoga de. Por eso se aclara la sinagoga de los judíos. Tiempo después, la palabra sinagoga pasó a ser
producto de los textos cristianos, pasó a ser algo relacionado solamente con los judíos. ¿Vamos? Hoy en día decimos sinagoga, ¿y en qué pensás? En los judíos. ¿Vamos? En esa época no, por eso tengo que aclararlo. Bueno, entonces enseñaban la Torá en las comunidades judías. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y habiendo atravesado toda la isla de Chipre, llegaron hasta Pafos. Y hallaron cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. En la traducción, varón prudente puede ser también justo. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, no era Bar Jesús, era Elimás, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, de aquí la mano del Señor estará contra ti y serás ciego, y no verás de sol por un tiempo. Por algún tiempo, inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad de las tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Uno ve esto así, traducido así: todo cristiano, viva Cristo, nos vamos a la iglesia. Bueno, no es así. Entonces la tergiversación de un texto. Fíjense, el autor del libro de los Hechos no se sabe quién es. Se supone que es Lucas, porque dice: oh, Teófilo, investigué y puse todo. Digamos que es Lucas. Perfecto. Lucas era prosélito, por lo menos. Si era prosélito, por lo menos, era en camino a ser judío. Tenía toda la cultura judía. Fíjense qué interesante. Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Si era mago, no puede ser judío. No puede ser judío. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Torá de los magos y los hechiceros? Que hay que quemarlos. ¿Y dónde iban a enseñar estas personas? No iban a enseñar a cualquier lugar. No se paraban en la esquina con la Biblia en la mano, crean en Cristo con ir al cielo. Iban a la sinagoga. Si era hechicero, no podía estar en una sinagoga. Si era mago, no podía estar en una sinagoga. Bueno, resulta que cuando el niño Dios nació, ¿quién lo fue a visitar al niño Dios? Los magos del Oriente. ¿Qué había en esa época en Babilonia? Una gran comunidad judía. La traducción de los magos es una pésima traducción de los copistas, que refiere a los sabios. ¿Y por qué los sabios? ¿Y por qué eran astrólogos? Porque en el misticismo hebraico se estudia el movimiento de los astros. No puede decir si está bien, si está mal, si la teología, no importa ahora. ¿Estamos? Entonces, eran sabios. O sea que este tipo, usando la misma palabra, evidentemente, era un sabio. Falso profeta, porque estaba equivocado, enseñaba mal. Eso sí, era judío. Todas las traducciones dicen que era judío. De eso nadie se puede escapar, ¿no es cierto? Falso profeta judío. Bien puntual. Llamado Bar Jesús. Esa es la traducción. Bar Yeshua. El nombre Yeshua, Salvador, era un nombre muy común en esa época. Pero como está refiriendo a una sinagoga, y estamos hablando de estas personas que fueron a hablar la Torá, como el señor Rabino Yeshua, lo que está de fondo es este nombre, que no era el nombre original, porque el nombre original es Elimas, que nadie sabe qué es Elimas. Uno busca y no se sabe qué es Elimas. Posiblemente sea un nombre que tenga que ver con el arameo, que significa soñador, sueño, claro. Los profetas tienen sueños. Devarim, capítulo 13, Deuteronomio, capítulo 13. El falso profeta, soñador de sueños. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces, le decían en realidad Bar Jesús en el español. El nombre correcto es Bar Yeshua. Y si estamos hablando de estas personas que hablaban de que Yeshua es el Mesías, y cómo vio la Torá con el Yeshua, tiene sentido
entender que Bar Yeshua se estaba refiriendo a Yeshua, el Mesías, y no a cualquier otro Yeshua. Hasta ahí vamos bien. Pero es Bar Yeshua. Fíjense cómo se traduce al español. Bar Jesús, ¿no? O sea, Jesús se lo pone, pero Bar no se lo traduce. ¿Por qué no se lo traduce? Porque Bar es una palabra, su término es una palabra aramea, que ¿qué significa? Bar Mitzvah, el hijo de la Mitzvah. El hebreo ha tomado en su momento muchas palabras prestadas del arameo. Entonces, ¿qué dice el texto? Que este era hijo de Yeshua. En términos rabínicos, ser hijo de alguien, ¿qué es? Seguir las enseñanzas de ese alguien. El rabino tiene muchos hijos. Esto está escrito en Pirkei Avot. El Talmud, la creencia, la forma cultural del pueblo judío. Entonces, este señor no era cualquiera. Era uno que hablaba como discípulo de Yeshua, pero nunca fue discípulo de Yeshua, y enseñaba mal, por eso era un falso profeta. ¿Y qué le enseñaba a este procónsul? Que no era cualquier procónsul, no era un romano, un gentil romano que de repente cree en la palabra del Señor. Era un prosélito, porque estamos hablando de la sinagoga. ¿Y qué quería este Bar Yeshua? Quería tenerlo bajo su influencia. Entonces, cuando el procónsul quería escuchar la palabra de Dios, quería escuchar a estos que venían de Jerusalén, porque de última todos tenían que ver con Antioquía tenía que ver con Jerusalén, sobre qué estaban enseñando de que un rabino era el Mesías y que ya vino, que pasó tal cosa. Se quiso intervenir Bar Yeshua y le demostraron que su manera de interpretar la Torá era equivocada y que la manera correcta de interpretar la Torá era la que le estaban trayendo, en este caso, Saulo, Bernabé y los que estaban con él. ¿Y cuál fue? ¿Por qué es por qué le quitaron la vista? ¿Por qué el tema fue que no vea? Para que esté en oscuridad de tinieblas. ¿Por qué es eso? Eso es medida por medida. Estás en tinieblas enseñando mal y entonces por un tiempo, porque no quedó ciego, por un tiempo vas a quedar ciego, no vas a ver para que te des cuenta del error que estás cometiendo. ¿Entienden? ¿Qué sucedió? ¿Se cuenta? En resumidas cuentas, traducimos cualquier cosa, armamos cualquier cosa y exponemos que los cristianos son los que tienen la sabiduría y los judíos son falsos profetas. Y acá se está hablando de lo que ya estaba sucediendo en su época, cómo se reinterpretaba lo que Yeshua hizo y lo que Yeshua dijo. Y cómo eso fue llegando de unos a otros, y cómo hablaban los que nunca habían sido discípulos directos de él. Lo que uno dice, que otro dice, que otro dice. Y cada uno lo acomoda. Y a eso quiero ir. A eso quiero ir. Porque nosotros leemos que literalmente la religión occidental nos propone que el Hijo de Dios vino al mundo, murió por nuestros pecados, y nuestros pecados son perdonados. Y por otro lado, leemos la Torá, y la Torá nos dice que si vos pecaste con esto, tenés este sacrificio, y si vos hiciste aquello, tenés el otro sacrificio, y cuando no hay más tiempo, entonces los sacrificios quedan reemplazados por las tefilot, por las oraciones. Y estamos hablando de la misma Biblia, de la misma historia bíblica, y del mismo sentido bíblico. ¿Y para cómo nace Rosh Hashanah? Después viene Yom Kippur, y en Yom Kippur venimos y ya, Dios perdóname porque hice esto, porque no traté mal al rabino, porque no traje el diezmo a la comunidad al rabino, porque no lo quiero mucho al rabino. Soy pecador de todo. Porque le rompí la puerta del baño al rabino, porque le comí la jalada al rabino, porque no veo y tengo que usar los anteojos. Hay que pedir perdón por todo lo que le hacen al rabino. Al cual ustedes pueden contestarme, pero ya Cristo murió por mis pecados. Ya no tengo que... Ya está, Él lo hizo por mí. No hay nada que yo pueda hacer. Él lo hizo por mí. Y la Torá te dice otra cosa. Es el día de la expiación. Entonces, haciendo una muy descontextualizada, hoy estoy muy fino con las palabras, tratando de ser muy político, como estamos en la elección, ¿no? Hay que ser suave. Por no decir una burda, vamos a decir una descontextualizada interpretación
de los términos de Rab Shaul, de Saulo, de Pablo, el griego Pablo, ¿no? Esto de que su sangre derramada en el madero, en la cruz, los pecados, porque él murió por mí, y entonces no hay justo ni siquiera uno, entonces el judaísmo no te justifica, solamente la sangre de Cristo. Toda una cosa muy así, ¿no? Dada vuelta, ¿para qué? Para llegar a la interpretación de que las cosas son hechas nuevas, vino Cristo, la ley murió, ya vino Cristo, entonces voy a ir al cielo, él murió por mí, ya está, colorín colorado, ¿para qué me voy a preocupar si murió por mí? Pero la Torá nos enseña otra cosa, la Torá nos dice que hay que ser responsables de nuestros actos. Y que ninguno es perfecto. Por eso se abren 3 libros. El libro de los buenos, el libro de los malos, y el libro que está por el medio, ¿no? Y entonces en Yom Kippur, los que están en el medio tienen la oportunidad de ir a inscribirse en el libro de la vida por un año más, ¿no? Bueno, así lo interpreta la tradición de Israel. No sé cómo puede ser que después viene el Mesías y muere por mí, entonces mis pecados son perdonados. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Claro, tiene que ver con la mentalidad pagana. ¿Cómo calmamos la ira de los dioses en la mentalidad pagana? Con sacrificios, y sobre todo sacrificios humanos. Entonces, con esa mentalidad, leemos la historia de Yeshua, reeditamos los textos y apuntamos ahí. Ahora bien, dentro de la corriente del judaísmo mesiánico, que cada vez se va apartando más del cristianismo y va tomando su identidad, hay una fuerte interpretación de que la muerte de Yeshua, sexual, la muerte de Yeshua, nos libra de los pecados que hemos cometido intencionalmente. No los que no hemos cometido intencionalmente, porque para eso estaban los sacrificios del templo, que ahora son las oraciones. Pero los sacrificios que son caret, que producen la separación directa de Dios, para eso vino el Mesías, y él nos limpia de esos errores. Sigue siendo una interpretación pagana. Sigue siendo una interpretación pagana. ¿Por qué? Porque aquí la cuestión es otra. Aquí la cuestión es que se necesitó la venida de un Mesías, de un ungido, no de un Salvador, que es como terminó en el Vox Populi. Él me vino a salvar. No. Se necesitó un ungido. Un ungido es aquel que tiene la conexión directa con Dios. La unción es cuando Dios te permite acceder al nivel de profecía más alto y tenés conexión directa con la divinidad. Que enseñara cómo vivir los textos de la Torá, cómo vivir los mandamientos. Porque hay muchas interpretaciones. Y además de las muchas interpretaciones, en el medio está nuestro yo, nuestro yetzer hará, nuestro impulso del mal. Entonces, para una persona que pertenece a la línea A, su manera de vivir los mandamientos es la correcta y es perfecta. Y para una persona que está en la línea C, su manera de vivir los mandamientos es correcta y es perfecta. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la justa y la mejor? ¿La A o la C? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque va a depender de los lentes con los cuales miremos. Y esos lentes tienen que ver con nuestro nivel de crecimiento y de proximidad a la divinidad. Por eso, hay etapas de la vida en que estamos en la línea A y después decimos, no, me parece que lo correcto es la línea C, voy a la línea C. ¿Me entienden? Entonces, necesitamos eso. Pero cuando yo en la línea C y estaba en línea A, estaba todo mal, me equivoqué, pequé, voy al infierno, bla. No, para eso está el Mesías, que con sus méritos te va guiando y te va llevando. Te va llevando. Por eso él cargó el pecado de todos nosotros. Los errores que vamos cometiendo hasta que nos perfeccionamos. Pero en la medida que vamos ascendiendo, nos vamos haciendo responsables, porque vamos madurando, somos responsables de nuestros actos y de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Y eso no hay nada ni nadie que te quite la responsabilidad de tener que hacer lo que hay que hacer.
Y con mucha humildad hay que acercarse al Yom Kippur. Con mucha humildad hay que acercarse al Yom Kippur. Y tratar de ver en qué puedo mejorar el camino a Dios. Y después, confiar en que Dios nos va a mostrar cómo mejorarnos. Y dejar en las manos de Dios y en las manos de nuestro maestro, el rabino Yeshua, el Mesías, ese camino que tenemos que seguir. Confiar, tener fe, porque es algo que no podemos verlo nosotros, justamente por nuestro ego. Nadie se puede ver a sí mismo. Cuando nos miramos a nosotros mismos, incluso nos estamos mirando con nuestro ego. Bueno, para eso está el maestro, el gran maestro, la gran alma, el alma superior. El ejemplo exacto de cómo tenemos que ser. Y Él nos va guiando. Y nos va llevando. Pero en esa guía nos va haciendo pasar por las experiencias necesarias para que nos hagamos responsables de los errores que hemos cometido. Nada es gratis. Si no, no crecemos. No juzgues para no ser juzgado, porque con el mismo juicio con que juzgás, la misma vara, la misma medida, va a ser la medida que se nos va a aplicar. Eso es justo. Nos guste o no nos guste, eso es justo. Ahora, ¿por qué se nos corrige? ¿Por qué tenemos las experiencias de la vida que vamos pasando? Por amor, para que podamos ir creciendo y desarrollándonos. Fíjense ustedes que en los 2 primeros siglos, cuando se lee la historia de la religión occidental, era muy pujante. Las comunidades se volvieron muy pujantes. La gente venía, milagros, y esto, y el otro, y aquello, hasta el siglo II, que se conforma la religión occidental, el cristianismo. De ahí en adelante empieza el deterioro moral y ético. ¿Por qué? Nace el antisemitismo de la religión occidental, antes había. Y segundo, se va tendiendo a la institucionalización de la religión. Siglo III, siglo IV, Concilio de Nicea. Ahí la religión se vuelve una institución y se mata por completo todo lo que tenga que ver con la revelación divina. Es decir, la Torá. Entonces queda la contraposición. O la Torá, llamada por ellos ley, o Cristo, llamado por ellos el Hijo de Dios. Y nunca más se vuelve a entrelazar. Al punto tal que ocultaron la escritura. La gente no podía leer la Biblia. Estaba prohibido leer la Biblia. Tenías que hacer lo que la institución te decía. Entonces ya no dependías de tu buena intención de conectarte con la divinidad, sino de lo que la institución te permitía o no te permitía hacer, saber y aprender. También se quiso matar al pueblo judío. Literalmente, ¿eh? Literalmente se lo quiso destruir. No se pudo. No se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque Dios ya dijo, Israel se va a equivocar, se va a alejar, pero que Dios nos va a juntar de todas las naciones y que la Torá va a ser enseñada desde Jerusalén y que las naciones van a venir a aprender Torá a Jerusalén. Bueno, el judaísmo mesiánico es eso. Comunidades pequeñas en distintos lugares que empiezan a tener un espacio dentro de la consideración del occidente. Nos tratarán de herejes, nos dirán esto, nos dirán el otro, nos dirán aquello, pero no pueden refutar lo que decimos. No se puede refutar. No hay forma de refutarlo. ¿Por qué? Porque lo que decimos es escritural.
¿Cuándo nace el judaísmo mesiánico? Muchos años atrás, pero 1967 en adelante con Israel en Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un gran impulso a partir de Internet. ¿Por qué? Porque el conocimiento es público. Porque en la época de la posmodernidad, que es lo que vivimos ahora, los valores ya son relativos. Eso que es tan malo, a su vez es bueno. Porque como los valores son relativos, podés decir lo que decimos acá. 30 años atrás, clausuraban el lugar y nos quemaban el lugar directamente. Para defender un sistema que es el ocultamiento de la responsabilidad de las almas para llegar a la divinidad. ¿Por qué? Porque la Torá es un conjunto de mandamientos para perfeccionar nuestra alma. Nada más que eso. Y que es difícil vivir, y es muy difícil vivir. Y que nos equivocamos, y que nos equivocamos. Y que Dios nos recibe, y Dios nos recibe. Y en vez de profundizar eso, lo que se ha hecho es tratar de matarlo. Entonces, ya no hay concepto de volver a Dios. ¿El concepto cuál es? Dios hace todo por vos. Él lo hace. Interesante. O sea, seguimos siendo niños que no nos ocupamos. Y mientras no nos ocupemos, nos gobiernan. Muy sencillo. Muy sencillo. Y las instituciones se mantienen. Y los poderes se mantienen. Eso y la divinidad no tienen nada que ver. ¿Por qué no surgió antes el judaísmo mesiánico? Hay mucha gente individual en estos 2000 años que ha intentado exponer lo que estamos exponiendo. Fueron quemados. Sus libros quemados. Así que bueno, en resumidas cuentas, estamos en estos días previos a Yom Kippur. Son días en los cuales miramos hacia adentro y buscamos cómo mejorar nuestro camino hacia Dios. Confiando en que Dios nos ayuda, en que Dios nos quiere, en que si nos equivocamos y nos dimos cuenta, no queda solamente en el pensamiento. Hay que reparar el daño cometido, como corresponde. Reparar el daño cometido. Y aprender siempre que el amor cubre multitud de pecados. Pero el amor en el pueblo judío no es te amo, hermano. No. El amor es un acto concreto. Son actos concretos. Me equivoqué, por amor me acerco y corrijo lo que me equivoqué. Son actos concretos. Y los actos concretos llevan a almas que crecen y que realmente se desarrollan. Shabbat Shalom. Bueno, muy bien, caballero. ¿Quiere seguir usted?